Yo quiero comenzar la charla, pues, no únicamente cerrando, pues, el núcleo o el círculo para pacientes que son receptores o candidatos de trasplante de órganos sólidos, sino para toda la población adulta en general. Yo le pregunté a la doctora Joana quiénes iban a ser los participantes y si habían pediatras, nefrólogos o si habían eh, qué tipos de receptores de trasplante de médicos, trasplantes abdominales, trasplantes cardiotoráxicos. Entonces, igual voy a tratar de hablar de todos los trasplantes de una manera general, pero pues también es importante tener presente que existen algunos particularidades de cada trasplante en lo referente a la necesidad de inmunización para determinados microorganismos. Bueno, entonces, eh, como les dije, ¿qué pacientes adultos se deben de vacunar? Y yo creo que esto es muy importante porque no es únicamente los pacientes que son candidatos o receptores de trasplante de órganos sólidos deben tener el esquema de inmunización actualizado. Yo creo que es muy importante para nosotros como médicos y prestadores, sobre todo con la población que tratamos, los infectólogos, los nefrólogos, los hepatólogos, los cardiólogos, tener presente que muchos de nuestros pacientes son adultos que de base tienen algún tipo de comorbilidad, la principal es la enfermedad cardiovascular, incluyendo diabetes, falla cardíaca, hipertensión. Esto pues al envejecimiento normal de la edad y que cada vez la población general tiene una mayor proporción de gente adulta mayor de 50 a 60 años. Entonces es muy importante para nosotros que no únicamente el paciente que va a ser candidato o que ya recibe un trasplante, lo comencemos a vacunar o indagar sobre los diferentes esquemas de inmunización. Y esto es un caso que les quiero compartir, esto es un caso viejo. eh, yo traté yo hasta 2015, 2016, pero esta es una señora que llegó, estaba caminando en su patio, venía del Putumayo. Esto está autorizado, puedes presentar la imagen de ella. Eh, y ella estaba caminando en el patio y pisó un vegetal, se chuzó con una espina. La paciente inadvertidamente tenía diabetes, y pues yo ya la vi en estas instancias y esto es lo que tenía la señora. Entonces, para las personas que, digámosle a la jefe que me llama Luis Gabriel, esto fue en tiempo real, ahí estamos consiguiendo una inmunoglobulina específica. Luis Gabriel, el de compras, porque necesito que me consiga las otras tres ampollas de inmunoglobulina contra T. Ustedes pueden ver una paciente que está con unas fasciculaciones. Pues en ese momento tenía un pie muy afectado. Ahí tenía la disautonomía, la sudoración profusa. Y esta paciente tenía un tétano. Tenía un tétano, era una adulta de 64 años que nunca había recibido esquema de inmunización ni toxoide tetánico. Entonces, estos casos, aunque son muy raros, aún siguen viéndose. Eh, por ende, pues yo quería traer la importancia de la inmunización no únicamente en niños, sino también en adultos y especialmente en nuestra población inmunosuprimida y fundamentalmente en la población que usted va a trasplantar o que ya ha recibido un trasplante. Hay dos medidas en la humanidad que han disminuido notoriamente la mortalidad. Una es el lavado de manos y segundo fue la inmunización. Entonces, la inmunización es mucho más vieja de lo que uno cree. Eh, se realizaba en China desde el siglo XIII, el siglo XIV, y la primera inmunización se realizó con la viruela. Y ya Jenner en 1796 inoculó a niños eh, con, con las, con la, eh, con las secreciones de la viruela del ganado, del vacuno. Y esto le dio inmunización. Y en 1885 Pasteur desarrolló la vacuna antirrábica. También en un niño que ya había sido mordido por un perro pues, que tenía rabia. Eh, entonces las vacunas han disminuido notoriamente han disminuido las infecciones
que hoy en día son tan poco frecuentes, pero que hasta hace 20, 30, 40, 50 años eran muy prevalentes. Y ahí vemos la difteria, el meningococo, el polio, el hemófilos influenza, el sarampión, el pertusis, pero ustedes ven igual que pueden haber unos repiques con el tiempo y esto ha tenido que ver mucho con cambios en el microorganismo, como en el caso de la hemófilos influenza tipo B o con disminución en los esquemas de vacunación, con la desinformación que ha podido existir o la información errada o que se ha transmitido mal desde revistas médicas en algunos casos puntuales y desde la misma desinformación de la prensa común que se vio pues últimamente con la pandemia del COVID-19. En Colombia también hemos visto un descenso muy importante en las infecciones inmunoprevenibles, pero no es infrecuente para mí, pues eventualmente ver un paciente con tosferina, especialmente pacientes migrantes, eventualmente pacientes con parotiditis y pues sí tenemos muchos pacientes con neumococo. Entonces es muy importante pues no únicamente tener el paradigma de que los únicos que tienen que recibir vacunación son pacientes inmunocomprometidos, sino todo adulto debe recibir un esquema de inmunización, idealmente pues el más actualizado contra diferentes microorganismos. Em, Nuestra fundación, la institución donde trabaja la doctora Giovanna y trabajo yo, pues se recomienda un esquema de inmunización o una valoración a los adultos para mirar qué vacunas están indicadas según el grupo de edad y según sus factores de riesgo. Pero grande, pues indagar sobre varicela, sobre influenza, sobre hepatitis A y B, fiebre amarilla, difteria, tétanos, tosferina celular y el VPH. Esto es, yo realmente no quiero hablarles durante la charla mucho de la esquemas de inmunización y una dosis al mes, ¿no? Porque es que realmente esta no es la idea de una charla a las 7 de la noche. Yo creo que es más bien es una charla informativa para crear o tratar de generar una conciencia de la vacunación y con mucho gusto pues les puedo compartir muchos artículos de revisión donde hay más claridad de los esquemas de inmunización que debe recibir un paciente. Algo muy importante cuando uno va a prescribir una vacuna para los diferentes grupos de edad o para los pacientes que tienen ciertas patologías es conocer las plataformas de estas vacunas. ¿Y qué es la plataforma? La metodología, el tipo de vacuna. Hoy las vacunas, los biológicos, son suspensión de microorganismos vivos, atenuados o muertos, que pueden ser bacterias, virus, riquecias o fracciones de los mismos. Entonces acá es importante distinguir que una vacuna puede ser un microorganismo vivo, atenuado, o una fracción del microorganismo o un microorganismo inerte. Hay algunas vacunas que consisten en toxoides, que es una toxina bacteriana modificada que no produce enfermedad, pero que no es tóxica, pero sí conserva la capacidad de generar anticuerpos y producir inmunidad. Por último, ustedes están muy familiarizados con el uso de inmunoglobulinas que comprenden las inmunoglobulinas hiperinmunes, que son bancos de IgG e IgM, y se le infunden a un paciente por diferentes motivos. Eh, Nosotros, particularmente los infectólogos, lo utilizamos en sepsis o específicamente en fascitis necrotizante o en inmunodeficiencias. Y las inmunoglobulinas específicas, que como en el caso del tétano que vieron recientemente, se utilizaba aparte pues, la toxina, la vacuna y también la inmunoglobulina específica contra tétano, al igual que la inmunoglobulina específica para la rabia, entre muchas otras, de la hepatitis B, bueno, en fin. Es importante también entender que una vacuna tiene un contenido de líquido, agua estéril o solución salina, que es donde está el biológico, unos estabilizantes para conservar la viabilidad de la vacuna y unos ayudantes. Los ayudantes son las sustancias que confieren esa boost, ese aumento de la inmunogenicidad de la vacuna, que tradicionalmente ha sido las sales de aluminio, el timolosal, pero realmente en el siglo XXI, 2024, hay muchos ayudantes más que han generado una mejor respuesta y un mejor desarrollo de inmunidad celular y humoral a la vacunación. También es muy importante anotar que la mayoría de reactogenicidad
generada es a los ayudantes. La reactogenicidad es esos efectos secundarios de dolor, calor, eritema, fiebre en el momento de aplicación de la vacuna y en el sitio de aplicación puntualmente. Es importante anotar que se administra mucho más dosis de vacuna y que producen más inmunidad las vacunas que son intramusculares, eh, glúteas o deltoides, que las vacunas subcutáneas. Y esto es lo que se denomina plataforma, que es muy importante para nosotros como médicos, ustedes como personas que están valorando un paciente candidato o un receptor de trasplante, es saber qué tipo de vacuna se le puede administrar a un individuo inmunosuprimido o que próximamente será inmunosuprimido. Entonces, definitivamente, y aunque esto también tiene ya cierto grado de, no es definitivo, pero lo que uno quiere es evitar unas vacunas de virus vivos atenuados. Básicamente son la triple viral, sarampión, viruela y rubeola. Sarampión, parotiditis y rubeola, perdón. Fiebre amarilla. Una influenza oral, que esa no se consigue acá. Un polio oral, que hasta hace 5 o 4 años se aplicaba en el país a los niños, pero ya afortunadamente solamente está aplicando la inactividad intramuscular. Eh, BCG y varicela zoster, que ahorita podemos hablar un poco de ella. Hay otras microorganismos o hay otras vacunas de diferentes plataformas que sean toxoides, que sean subunidades, como el virus del papiloma humano, que son membranas externas, que son RNA mensajero, como las del COVID, pues que tienen unas características de inmunogenicidad diferentes. Pero ¿qué es lo que quiere uno principalmente con una buena vacuna? Uno quiere que una buena vacuna estimule tanto el sistema inmunológico de inmunidad humoral como inmunidad celular, y esto lo vamos a desarrollar en esta diapositiva. Y esto es la inmunidad que uno quiere desarrollar en un paciente que va a recibir una vacuna con un antígeno y que a su vez se conjuga con una proteína. La proteína le confiere a la vacuna o al antígeno, al estar conjugado con una proteína, tanto una presentación antigénica del linfocito T para desarrollar un linfocito B inmortal, y que este a su vez destruya unos plasmocitos y se produzcan anticuerpos de manera indefinida. A diferencia de que si solamente aplica un polisacárido que no tiene una proteína, entonces la inmunidad que se genera es predominantemente el linfocito T, pero unos linfocitos B que van a ser perennes y no van a ser una inmunidad indefinida. Esta es la base, esta diapositiva es más o menos la base de la vacuna del neumococo conjugada, que es un polisacárido unido a una proteína, y se estimula tanto la respuesta celular como la respuesta humoral y genera unos plasmocitos de manera indefinida. Entonces, estas vacunas usualmente nomás se aplican una vez en la vida, de acuerdo a la edad del paciente. Claro que si son niños de menor de 6 meses, pues se aplica 3 dosis o inmunosuprimidos. Esto es muy importante porque es una pregunta muy frecuente para la vacunación. ¿Cuál es el momento óptimo para vacunar a los pacientes candidatos o trasplantes de órganos sólidos? Entonces, yo creo que esta es una de las cosas más importantes de la charla antes de sumergirme en los que ya recibieron el trasplante. Entonces, no es lo mismo vacunar a un individuo que tiene una enfermedad renal crónica estadio 3, que no tiene daño de órgano, no tiene ya una diabetes con nefropatía, retinopatía, a vacunar a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que apenas está comenzando, es incipiente. Ese es el paciente que más se beneficia de la vacunación, y ese es el paciente que a su vez responde mejor a la vacunación. Entonces, lo ideal no es, para los nefrólogos, no es esperar a que un paciente entre en diálisis para vacunarlo contra hepatitis B, contra neumococo, a poner el refuerzo de DTP a celular pertussis. No, el momento es en las valoraciones. Y yo sé que hay programas de trasplante, de riesgo cardiovascular. Por eso les hice la introducción, que cuando ustedes dan un paciente, sobre todo estos diabéticos, estos pacientes con falla cardíaca, estos pacientes que probablemente van a progresar a una enfermedad renal crónica con terapia de reemplazo renal y probablemente un trasplante, irlos vacunando tempranamente. Porque estos pacientes, desde el punto de vista de respuesta, de inmunogenicidad y de efectividad de la vacuna, es mucho mayor. De hecho, hay muchos estudios que muestran que cuando usted vacuna a un paciente con enfermedad renal crónica para hepatitis B, la respuesta puede ser
tan baja como el 25 con un esquema de 3 dosis, o un paciente con una cirrosis instaurada. Entonces, el momento oportuno es entre menos enfermo, mejor cuando son candidatos. Ahora, cuando el paciente, obviamente, pues esto también tiene diferentes matices, porque pues también ustedes tienen los pacientes, los receptores de los candidatos de eh, donantes vivos, que son personas que están más estables y estas personas son muy bueno vacunarlas con las valoraciones previas del trasplante. ¿Cuál es el mundo ideal? Y estamos hablando de, el mundo ideal es no necesariamente Estados Unidos, porque inclusive en Estados Unidos la vacunación de los pacientes en diferentes programas de trasplante muy bien instauradas previo al trasplante es menos del 20%, menos del 25%. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? Que idealmente estos pacientes cuando estén en los protocolos pretrasplante tengan las valoraciones, idealmente una valoración por infectología y se traten de obtener unas serologías para pues determinar el tiempo, las vacunas que se van a aplicar. Ya hablando pues del paciente que está inmunosuprimido o que ya recibió el trasplante, pues hay que tener presente que la inmunosupresión es un término muy amplio e inclusive hay veces ambiguo, porque un paciente cuando ha recibido un trasplante, unos 2, 3 meses puede tener todavía los efectos de los regímenes de inducción de la inmunosupresión, pero cuando ya lleva 1 o 2 años con buena respuesta y con baja inmunosupresión, de pronto este paciente tiene mejor respuesta a las vacunas aplicadas. Entonces hay que tener presente eso, que cada paciente hay que individualizarlo y que cada uno tiene un grado de inmunosupresión que es variable por la edad, por la enfermedad de base que lo llevó a la necesidad de trasplante, por los medicamentos que recibe, porque muchos de esos pacientes están recibiendo algún tipo de inmunosupresor, llámese prednisona, llámese micofenolato, algún paciente está recibiendo rituximab. Entonces, cada paciente tiene su particularidad y no podemos esperar que todo paciente que uno le aplique una vacuna antes de un trasplante tenga la misma respuesta y la misma desarrollo de inmunidad. Por eso es que es importante también la inmunidad en rebaño, ¿cierto? Entonces, este tipo de pacientes tampoco tienen, pues hay una respuesta que puede ser irregular en términos de inmunidad innata, celular y humoral. Y esto lo quiero ilustrar de pronto con esta diapositiva del virus del VPH, porque el virus del papiloma humano es un virus que se depura casi que en el 90% de las veces en la mayoría de individuos inmunocompetentes. Eh, es un virus muy prevalente y comienza después de la primera actividad sexual en la adolescencia tardía. Y cuando no se detecta y cuando cierto grupo de organismos tiene la capacidad de depurar ese virus y de revertir el virus, como la progresión y la regresión, es cuando llegan los estadios de cáncer. Pero nuestra población per se es inmunosuprimida y este grado de contención del VPH es mucho menor y estos pacientes tienen mucho mayor riesgo de desarrollar virus del papiloma humano con un odds ratio de más o menos 5 o 6 veces mayor al paciente inmunocompetente. Entonces los pacientes inmunosuprimidos ya receptores de trasplante, tiene mayor riesgo de progresar a las enfermedades inmunoprevenibles. Esta imagen también es importante y pues ahorita les voy a pasar el contacto con la doctora mío. Si quieren, yo les puedo mandar varios reviews muy interesantes si los quieren leer más a fondo. Pero también hay que tener presente que la inmunidad, uno hay veces aplica una vacuna y se desarrollan anticuerpos, pero después de un tiempo los anticuerpos bajan. Y si por ejemplo, la hepatitis B, que tiene un periodo de incubación muy prolongado, hasta 120 días, da tiempo para que se desarrollen nuevamente los anticuerpos y controlen la enfermedad, pero hay infecciones que tienen periodo de incubación muy corto y que de pronto el desarrollo de inmunidad posterior a la inmunización o el desarrollo de anticuerpos posterior a la inmunización puede ser un poco más lento, pero depende mucho del tipo de paciente que tiene esa infección eh, y cuál es su estado inmunológico basal. Y hay vacunas que definitivamente con una sola dosis son tan buenas que no hay que volverlos a vacunar el resto de la vida. Entonces, eso es frecuente para ustedes la fiebre amarilla, que antes, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, la fiebre amarilla aplicaba cada 10 años, pero realmente se estableció que con una sola dosis es suficiente para el resto de la vida, inclusive se ha recibido un trasplante de médula, perdón, un trasplante sólido. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para vacunar a un paciente candidato? Mucho antes de llegar a la disfunción del órgano, siempre y cuando no sea una falla hepática aguda o algo muy agudo. En general, ¿qué se espera?
4 semanas antes del trasplante si le va a poner un virus vivo atenuado, como una MMR, o 2 semanas si es una vacuna de plataforma de microorganismo inactivado o fracciones del microorganismo. Eh, Idealmente, pues uno debe hacer un seguimiento con serologías, pero en nuestro medio esto es muy complejo y desde el punto de vista de la aplicación práctica es casi que imposible, diría yo. Como les mencioné ahorita, esta es básicamente la reiteración y reverberación de lo que les mencioné. ¿Cuál es la respuesta o efectividad de las vacunas a los pacientes y receptores de trasplante de órganos sólidos? Pues tener esto muy presente, ¿cierto? Que los pacientes que tienen cáncer o que tienen algún grado de inmunosupresión, y les pido disculpas por esta imagen, no la pude, me salió muy pixelada, muy alterada, pero básicamente donde tengo la flecha son los pacientes que recibieron vacuna contra neumococo, que tenían enfermedad hematológica, y los de enseguida son los pacientes que habían recibido vacuna contra neumococo conjugado y que no tenían enfermedad hematológica. Y los puntos son los casos de neumococo por año, la incidencia por año. Y definitivamente en los grupos más enfermos, llámese enfermedades de base, la respuesta, a pesar de haber recibido una vacuna, es mucho menor. ¿Por qué les comento esto? Porque uno quiere idealmente, ¿cómo se mitiga esto? Que el núcleo familiar de los candidatos o de los receptores esté muy vacunado y por defecto que también tenga un grado de precauciones para evitar infecciones inmunoprevenibles. Esto en la práctica no es tan fácilmente aplicable porque eh, desafortunadamente muchos pacientes que requieren un trasplante renal, un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, no tienen los medios económicos o no, y muchas veces un receptor puede vivir con 5, 6, 7 personas en un domicilio. Entonces, ¿qué tiene que tratar de procurar uno? Hablar con el receptor o con el candidato para que las personas que vivan con ellos idealmente tengan su esquema de inmunización actualizado, porque acá viene el concepto de inmunidad en rebaño. Si hay una buena inmunidad en rebaño, pues el riesgo de transmisión de entre un núcleo familiar es mucho menor, especialmente haciendo énfasis en enfermedades de alta transmisibilidad, como sarampión, enfermedades de alta transmisibilidad como SARS-CoV-2, enfermedades de alta transmisibilidad como influenza. Pablo, Y, perdón, acá sí, nos hacen una pregunta de, digamos, pues todos sabemos la importancia de la inmunización, pero realmente, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿qué candidato a trasplante va con el esquema de inmunización recomendado? Y dos, realmente, ¿qué cubre esto pues en nuestro país? Porque acá trabajamos dentro del plan obligatorio de salud. ya les voy a mostrar la aplicación práctica. Ya les aterrizo todo esto que estoy diciendo. Entonces, acá viene más o menos una respuesta parcial a lo que me están preguntando. ¿Qué se debe evaluar en una consulta pretrasplante del estado de inmunización de un candidato o de un receptor de trasplante de órganos sólidos? Entonces, pues usualmente ustedes hacen esto. Entonces, ¿qué se debe actualizar? Bueno, pregúntele al paciente si recibió el esquema de vacunación completo de COVID y si no lo hace, recibe un refuerzo. En los últimos 6 meses se aplica un refuerzo. En este momento los refuerzos están dados principalmente por Moderna, ¿cierto? El paciente debe recibir una vacuna conjugada de neumococo. Ya les explico más o menos en qué consiste la conjugada. En este momento, abril del 2024, ya está la influenza. Es una influenza tetravalente. eh, Influvac es la disponible. Y idealmente este paciente pues, debe tener una dosis de difteria, tétano acelular y pertusis. También se debe valorar las serologías, muy importante, antes del trasplante de sarampión, si es positiva o no, de parotiditis, si es positiva o no, de herpes zóster, de hepatitis B y hepatitis A. Todas estas cuatro, en el periodo pre-trasplante, un paciente puede recibir MMR y varicela inclusive si no está inmunosuprimido. Si se aplican estas vacunas,
debe recibir un refuerzo si esto es el mundo ideal, pero idealmente uno debe hacer unos refuerzos, pero lo que ustedes quieren en vacunas de virus vivos atenuados es que sea 4 semanas de diferencia entre haber recibido una vacuna de virus vivo y recibir el trasplante. 3 semanas y media, pues probablemente no va a pasar nada, pero pues hay que tener conciencia de eso. También es importante, y esto ya los voy desarrollando más adelante, pero resulta que hay veces cuando hay vacunas de virus vivos atenuados que se pueden inactivar al recibir hemoderivados, que es frecuente después de un trasplante. Y esto, aunque no es inmunoprevenible, la tuberculosis, la histoplasmosis, el lupus, el VIH, el virus de la hepatitis C, sí es muy importante que se valoren en un trasplante, en una consulta pretrasplante. Debe ser mediante una PP, un interferón, una radiografía e interrogar por síntomas. Recuerden que la población con enfermedad renal crónica es altamente prevalente la tuberculosis, ellos tienen mayor índice de enfermedad, aparte de infección. Histoplasmosis es una zona endémica. Estoy viendo un número muy elevado de serologías positivas en todo grupo poblacional y obviamente el VIH y la hepatitis C. Entonces, ya les voy a decir qué hago yo más o menos en la consulta. Entonces, ¿cuáles son las vacunas más importantes que recibe un paciente candidato a trasplante de órgano sólido y cuáles y el que ya recibió el trasplante, cuáles serían? Entonces, ¿qué recomiendan? Esto es una recomendación general y esto es influenza inactivada anual, como les dije. Ahorita les doy los precios inclusive de cada vacuna, porque a cada vacuna le puede hacer el MIPRES. Y recuerden de tratar de ver el paciente antes del trasplante, siquiera 1 mes y medio, 2 meses, o idealmente mucho más temprano vacunarlo. ¿Para qué? Para que el paciente logre eh, que se le autorice el MIPRES y poderlo llevar a una vacunación. Idealmente 2 semanas, si son de vacunas inactivadas, 2 semanas antes del trasplante ya haya recibido las vacunas de microorganismos inactivados o fracciones de los mismos, influenza, hepatitis B, meningococo o herpes zóster. Entonces, ahorita la doctora Giovanna me dijo que hablar un poquito de herpes. Herpes en este momento no tenemos zóster, Zostavax, que es la vacuna del virus vivo atenuado que no se debe aplicar en pacientes inmunosuprimidos. Esa vacuna ya está descontinuada. Próximamente estamos esperando que llegue la vacuna recombinante, que es una fracción de la varicela. Recordar que la varicela es la primoinfección, el zóster es la reactivación de este virus tipo alfa y que se da muy frecuentemente después de los 50 años. El 65% de los individuos después de los 60 años han tenido un episodio de herpes zóster. Entonces, ninguna de las dos vacunas están disponibles en este momento, pero ya les voy a desarrollar más o menos qué vamos a hacer con estas vacunas. A mí estas tablas me parecen muy largas y pues realmente yo no espero que nadie se aprenda lo que les voy a decir yo acá, pero simplemente recordarles la importancia de las vacunas que más o menos hemos desarrollado y hemos mencionado y evitar las vacunas de virus vivos en el periodo post-trasplante o 4 semanas antes del trasplante. Entonces, esto es lo que yo hago para las personas que me están escuchando. Entonces, primero que todo, yo quiero vacunar a un paciente contra neumococo. ¿Qué vacuna de neumococo le voy a poner? La vacuna de neumococo conjugada. ¿Cuál se consigue en Colombia? Prevenar. Este es el MIPRES. 50, 100, yo les paso esta charla después a la doctora y ustedes pueden desarrollarla ahí y pueden, recuerden, el tiempo. Hay dos vacunas de meningococo. Entonces el meningococo de pronto no es tan importante para un paciente que tiene enfermedad renal crónica, pero sí de pronto es muy importante para un paciente que tiene esplenectomía muchas veces que va concomitante, una esplenectomía funcional que va concomitante con la cirrosis. Entonces pacientes con cirrosis idealmente o los que tengan deficiencia en la producción de complemento o que han recibido un medicamento que de pronto ustedes están familiarizados con él, que se llama eculizumab, debe recibir porque estos pacientes hacen meningococcemia diseminada, perdón, eso es redundante, una meningococcemia muy susceptibles a desarrollarla. Entonces, esos pacientes, especialmente los con esplenectomía o con un nefrótico que ha perdido muchas proteínas, es importante considerar el meningococo y eso lo considero yo en la vacunación pretrasplante. La vacuna de la influenza, no se les olvide, es una vacuna que se debe aplicar de manera anual.
y que idealmente todo el núcleo familiar del receptor o del candidato debe recibirla. Y por último, la vacuna del toxoide tetánico con la acelular pertussis, que debe ser idealmente antes del trasplante. Estas son las cuatro vacunas más importantes. Este es el MIPRES. Este es el MIPRES, estos son los números para desarrollar. Eh, ¿Qué complemento yo? Pues también se mide de acuerdo a las serologías. Si no tiene anticuerpos contra hepatitis B o tiene un título de 10 a 100, yo doy un refuerzo y si no lo tiene, pues evidentemente hay que darle el esquema completo, pero ahí entra a jugar uno si el paciente se trasplanta antes o después de. La hepatitis A, eso también se valora con anticuerpos y yo trato de poner un extra o damos un extra del virus del papiloma humano, que serían 3 dosis, o si el paciente ya lo ha recibido, pues de pronto o tiene un esquema incompleto, se da una dosis extra. Acá le tengo los precios de cada vacuna porque muchas veces los pacientes, no todos los pacientes, algunos pacientes eh, tienen capacidad de comprar la vacuna de por sí. Entonces, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis A, antes de dar los precios, yo quiero dar un pequeño, comentarles algo. Próximamente va a haber un medicamento para sólido también de transmisión de profilaxis para citomegalovirus que se llama letermovir. Ese medicamento ya está instaurado para profilaxis en pacientes receptores trasplantes halogénicos de médula ósea de alto riesgo. Es un medicamento demasiadamente costoso. 65, 70 millones de pesos por 3 meses. Sin embargo, la profilaxis, aunque puede sonar muy costosa en ocasiones, muchas veces 70 millones de pesos se van en 15 días de una complicación de una reactivación de citomegalovirus, con alto riesgo de que el trasplante hematológico se pierda y a su vez próximamente el trasplante sólido también se pierda. Entonces muchas veces lo que uno considera que es caro puede ser contrario y evitar, primero que todo, pues que el paciente tenga un mejor desenlace y segundo, que evitan todas estas complicaciones. Entonces la vacuna de la hepatitis A tiene un costo más o menos de 170.000 pesos, la vacuna de la hepatitis B, una dosis tiene un costo de 50.000 pesos, la de la influenza tiene un costo de 56.000 pesos. Prevenar, que es la de neumococo conjugada, tiene un costo más o menos de 180.000 y el meningococo 200.000 pesos. Entonces, aunque puede irse 1 millón de pesos en vacunación, hay que hablar un paciente con un familiar, con un paciente hospitalizado fácilmente de los gastos, todo esto puede subirse más de 1 millón, aparte de todo el disconfort que puede generar una hospitalización, un trasplante. Entonces, yo creo que pues que hay que tratar de agotar la medida del MIPRES, pero de pronto hablar con los pacientes que tengan la capacidad, que es muy importante tratar de actualizar el esquema de inmunización, especialmente antes del trasplante, porque así tiene mejores desenlaces y los pacientes tienen un mejor curso post-trasplante. Yo creo que ahorita que termine, ya vamos a terminar, porque esto era más bien algo informativo, pero quisiera más bien es hablar con ustedes, pero la doctora Joana me habló de esto, entonces yo creo que principalmente los trasplantes, los hepatólogos, los nefrólogos han visto estos pacientes que llegan a hospitalizarse con un dolor abdominal y nadie sabe qué tiene, nadie sabe qué tiene, o cuando un dolor torácico y no sabe qué tiene, entonces le hacen hasta cateterismo, he visto yo que les hagan y a los 2 o 3 días aparecen estas vesículas. Y una condición muy frecuente en nuestros pacientes porque el zóster es una reactivación del virus de la, de la varicela. Depende mucho de la inmunidad celular para el desarrollo de inmunidad, pero el control definitivo del virus lo da la inmunidad celular. Entonces, muchas veces los pacientes cuando tienen un déficit de inmunidad celular tremendo hacen pues mueren en varicela, pero cuando tienen niveles bajos de anticuerpos tienen mayor riesgo de activación y esto es muy frecuente verlo, que ustedes tienen el paciente con un dolor abdominal, un dolor torácico y resulta ser a los 2 o 3 días le ven la vesícula. ¿Qué quiere uno? Pues evitar esto. Ahora, también hay que tener presente pues que cuando usted vacuna, pues no necesariamente al paciente recibir la inmunosupresión, pues ya va a quedar la respuesta, la efectividad va a ser igual. No, no lo va a hacer y eso hay que tenerlo presente y por eso les comenté esto previamente. Entonces, en este momento tenemos dos tipos de vacunas. La que virus vivo atenuado, que es la virus del Zostavax, que era la misma vacuna de la varicela, es el virus vivo, mismo vivo,
virus vivo atenuado, sin embargo, es una cantidad mucho mayor para tratar de desarrollar una respuesta mayor porque usualmente se aplica en adultos. Ya no está disponible en Colombia y ya está descontinuada. De hecho, en Estados Unidos se descontinuó porque vieron que los efectos podía tener efectos secundarios en pacientes inmunosuprimidos y que a su vez la vacuna recombinante producía mayor protección. Lo malo de la vacuna recombinante es que no está disponible en este momento. Próximamente la vamos a tener, yo creo que siendo optimistas en diciembre, pero yo creo que realmente con la situación de autorización de medicamentos que tenemos y con pues, toda la turbulencia que tenemos en el sistema de salud, pues yo creo que para el año que viene, a mitad de año. Entonces es una vacuna que tiene una particularidad que las mejores vacunas son las que son una sola vez, pero en este caso sí requiere un refuerzo. Entonces, sí, en pacientes se puede aplicar después de los 19 años de edad a pacientes, a cualquier tipo de paciente que tenga riesgo de reactivación. Y yo creo que va a ser un buen complemento para el esquema de inmunización que hemos mencionado. Esto es lo que les mencioné y esto probablemente ustedes lo van a tener disponible en los materiales que les voy a enviar. Le voy a enviar a la doctora por si alguien quiere mirar más a fondo los diferentes esquemas. Y por último, hablarles un poquito de COVID. En COVID está muy sencilla la recomendación, pues en Colombia. ¿Qué dice el CDC o qué dice Estados Unidos? Que cuando un paciente no está vacunado debe recibir 3 dosis de una vacuna de RNA mensajero, llámese Moderna o Pfizer, o 2 dosis de una vacuna que es recombinante, que es Novavax. Esa no está disponible acá en Colombia. Y para pacientes que tienen un esquema de vacunación incompleto o ya han tenido COVID antes, que tengan una dosis de vacuna, idealmente RNA mensajero, eh, con menos de 6 meses de diferencia. Esta es la resolución del 4 de abril del Ministerio. Y esto es lo que hay disponible en este momento y básicamente es para nuestros pacientes inmunocomprometidos que no se actualiza el esquema de inmunización, simplemente se ponen refuerzos si no tiene una vacuna en los últimos 6 meses, especialmente cuando va a recibir este trasplante o cuando son candidatos para trasplante o cuando ya recibió el trasplante. No hemos hablado de eso, no se los comenté, pero cuando usted ya tiene el paciente trasplantado y resulta que el paciente va bien, no tiene rechazo o no ha tenido rechazo en los últimos 3 meses, los medicamentos inmunosupresores están bajos y ya lleva de 6 a 12 meses, el paciente puede reiniciar el esquema de inmunización si no lo recibió antes del trasplante, evitando lo que les mencionaba en repetidas ocasiones, las vacunas de microorganismos vivos. Entonces, yo creo que terminamos a 41 minutos, pero lo que me interesa más es discutir con ustedes todas las preguntas o cómo puedo yo aportar algo a lo que ustedes hacen en la práctica diaria. A ver, Pablo, yo creo que a todos nos preocupa mucho la parte, digamos, del costo. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, tanto en lista de espera como trasplantados, son pacientes de muy bajos recursos. Entonces, y a veces la efectividad real, digamos que el Prevenar, que pues vale casi 200.000 pesos hasta donde mi acuerdo, digamos que con esa más de la familia, pues digamos que es casi imposible para nuestros pacientes, contando que si uno tiene un trasplante de un paciente, digamos que está en lista de espera, ¿sí? El paciente que es de vivo, de pronto, digamos, es más fácil hacer las cosas programadas, pero entonces más la influenza anual, más todo eso, realmente por sus propios recursos es muy difícil. Tú normalmente los que ves que tanta eficacia, que tanto puedes obtener que por parte de la EPS haya apoyo para las vacunas, porque es que en realidad nosotros, los que ustedes no ven, pero para el propio grupo es bastante difícil la consecución. Mira, yo en eso pienso algo diferente a ustedes. Yo pienso que si la suma de estas vacunas no da más de 1 millón de pesos y no es para que el paciente la compre, porque el MIPRE se les puede hacer.
Mi experiencia yo hago mucha vacunación en trasplante de médula. Mi experiencia en el trasplante de médula que se hace a diferencia de ustedes es después del trasplante, es que a los pacientes se les autoriza la vacunación. Lo que pasa es que pues tiene que haber, o sea, la conciencia de uno de formularla y de tener o sea, idealmente esta vacuna antes de la valoración antes del trasplante, porque es el mejor momento que puedan responder. Usted tiene razón, yo no sé si yo le pongo una dosis de neumococo va a ser suficiente para desarrollar inmunidad, pero algo puede tener efectividad. Y nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia en una población que es diferente a la de ustedes de sólidos? Que después de los trasplantes de médula ósea, nosotros tenemos un programa de vacunación ahí en la fundación y tenemos pocas infecciones invasivas por neumococo, a pesar de que es una población muy susceptible. Eh, sí vemos influenza, obviamente, pero es por lo mismo que les dije durante la charla, porque son pacientes pues, que muchas veces salen del trasplante y se van a vivir 10 en la misma casa, pues están viviendo 10 en la misma casa y resulta que hay 3 niños con gripa. Es por eso es que también es muy importante que de pronto si los pacientes no reciben las vacunas o no alcanzan, que los niños, especialmente los niños que están, las vacunas de los niños están dentro del plan ampliado de inmunización, estas fundamentalmente estén vacunados. Y esto es de mucha educación a las familias. Entonces yo pienso que simplemente, pues ahorita es muy difícil decir esto porque estamos pues con el sistema de salud, ya sabe, todo el mundo sabe, pero yo creo que es algo que no es imposible de lograr y que de pronto muy grande para ustedes los nefrólogos principalmente, no esperar a que un paciente esté en diálisis. Un paciente ustedes lo ven que va progresando mal, va a responder mucho mejor a un Prevenar o a una DTPA celular pertusis en estadio 3 que ya cuando está muy mal o cuando ya está en la unidad Correcto. de reemplazo renal. Eso es mi Pablo, señora. ok. Acá hay unas preguntas muy similares del doctor Torres, nefrólogo de San José en Bogotá. Él quiere preguntarte si qué define realmente el riesgo de reactivación del herpes zóster, los niveles de IgG, algún tipo de anticuerpos, como para uno determinar a quién le debe poner la vacuna. Sabemos que en este momento no hay disponibilidad de ellas, pero digamos que confiando, porque es que en realidad el zóster, pues como tú también lo sabes, es un problema importante para nosotros. Entonces, ¿cómo definir a quién debemos vacunar en el momento en que la tengamos disponible? No, eso es muy importante lo que pregunta el doctor. Serología, ¿cierto? Entonces, si un paciente tiene serología positiva de zóster, el riesgo de reactivar inclusive después del trasplante es menor, pero como es una vacuna recombinante, inclusive se puede poner en ellos. Por eso, pues, que la serología antes del trasplante es importante. Los que son negativos para varicela, se indica vacuna de varicela, la de loca, la que se aplica a los niños. Eso que pregunta el doctor es muy interesante. Entonces, mm, yo lo mencioné de pronto tangencialmente. Resulta que la inmunidad y la reactivación del zóster tiene que ver más que todo con la inmunidad humoral. Entonces, la inmunidad humoral, cuando tú tienes una inmunidad humoral alterada o se bajan los anticuerpos, reactivas más fácilmente el zóster. Pero lo que determina es que el zóster esté complicado de acuerdo a cómo está tu inmunidad celular. Entonces, por eso es que yo le digo a todo paciente que tiene un zóster, a los residentes, que hay 3 infecciones que son un heraldo de la inmunidad celular alterada, que es el neumococo, o sea, una infección invasiva por neumococo, hay que pedir una prueba del VIH, ¿cierto? Todo paciente con tuberculosis hay que pedir una prueba del VIH. Idealmente todo paciente con un zóster debe pedirse una prueba del VIH porque es una enfermedad que, aunque se reactiva muy frecuentemente, sí está asociada con una alteración de la inmunidad celular. Entonces, ya hablando de eso, pues vamos a hablar de lo práctico. Ustedes están dando aciclovir y en la mayoría de centros dan valganciclovir profiláctico. Entonces resulta que el valganciclovir profiláctico también tiene eh, actividad sobre el herpes alfa 1, 2 y 3, que es el herpes zóster. Entonces, muchas veces ustedes no ven la reactivación del zóster en el primer año de trasplante, sino es más bien 2, 3, 4 años de trasplante,
usualmente cuando van quitando el valganciclovir, el Valix, que es lo mismo del citomegalovirus, sino que es que este se demora más en replicarse. ¿Qué se puede hacer? O de pronto un paciente que tenga inmunidad o no tenga anticuerpos antes de que lleguen las vacunas, considerar aciclovir profiláctico en un paciente de alto riesgo, porque esto también tiene efectividad y esto también lo vemos nosotros en médula ósea. Mm, es poco frecuente que ellos reactiven herpes si tienen aciclovir, eh, pero si usted no les da aciclovir, he tenido pacientes que se reactivan bastante. El herpes uno y el 2, a diferencia del zóster, que son de la misma familia herpes viridae del subgrupo alfa, tiene una particularidad. El uno y el 2 se reactivan en menos de 24 horas. Entonces, eso es lo que ustedes ven, no sé si ustedes han visto eso, que los pacientes que llegan con fiebre o una neumonía y al otro día hacen un herpes oral grandísimo. Eso es frecuente. Es porque el tiempo de reactivación de este virus, que se asocia mucho a la inmunosupresión, es muy rápido. A diferencia del paciente que ustedes raramente ven un paciente de una neumonía o una infección aguda que tenga un zóster. Generalmente el zóster se manifiesta en pacientes que tienen estrés crónico, que tienen un cáncer, que tienen una leucemia en tratamiento. Entonces, esto tiene su variabilidad y por ahora, pues mientras que tenemos la vacuna, pues también considera a los pacientes de alto riesgo tener profilaxis con aciclovir. O pues, mientras que están dando valganciclovir, que puede haber alguna. Lo que pasa es que el Valixa, la doctora, estamos en 6 meses, ¿no? Sí, una pregunta, Pablo. Si tengo la vacuna hoy, ¿a quiénes vacunarías? Del VPH, No, perdón, de varicela, del zóster, eh, Ok, entonces, ¿qué pacientes deben de recibir? Vea, yo creo que ustedes también lo han visto. ¿Cuál es la recomendación? Mayores de 50 años. Todo el mundo lo ha visto, la neuralgia posherpética, que es una cosa impresionante, una cosa de locos. Entonces, ese paciente debe recibirla. ¿Qué es lo malo? Lo que mencioné ahorita, las vacunas recombinantes, es que es hoy y en 60 días a 6 meses, en 2 a 6 meses. Entonces, son dos dosis que hay veces dificulta un poco y no es una sola dosis. Entonces, todo adulto mayor de 50 años, ¿cierto? Y como es un recombinante, pues se le puede dar a pacientes inmunosuprimidos de menor edad que tengan riesgo y especialmente a los que no tengan anticuerpos contra varicela. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Los que no tienen anticuerpos contra varicela se les debe aplicar es varicela, eh, la que se le aplica a los niños, la del virus OCA, la del virus atenuado. Pero pues en la población de trasplantes se han hecho estudios con recombinante y ha habido una respuesta de más o menos del 55 al 66% en formación de títulos de anticuerpos. Porque también podemos hablar de eso, porque muchas veces las vacunas generan inmunidad humoral y también inmunidad celular. Y eso es lo que pasa hay veces con la vacuna de la hepatitis B, que los vacunan y nunca desarrollan anticuerpos o de la misma varicela, pero cuando les da varicela o si les llega a dar es una infección mínima, o sea que de todos modos hay inmunidad celular eh, que se ha producido. Entonces, esto es muy importante. La inmunidad está muy pobremente cuantificada en este momento y apenas estamos comenzando a entrar en la inmunidad celular con las pruebas de interferón, con el CMV. ¿Te acuerdas? Con el CMV sí tienen el ISPOT, sí están desarrollando anticuerpos para quitar el valganciclovir. Entonces, es básicamente o sea, aprovechar que sería, un recombinante y el que no tiene anticuerpos. Doctora Joana, doctor el el doctor doctor, Roncancio levantó la el mano. doctor Eh, Roncancio, ajá. doctor Doctor, Roncancio, qué bueno volverlo a oír. Muchas Buenas noches, ¿cómo gracias. están? Bien, muchas gracias por unirte a esta reunión. Creo que querías hacer un aporte al respecto. Gracias, sí. Doctor Pablo, muchas gracias por esta conferencia. Resulta que esta semana nos llegó un informe de un centro de vacunación ambulatorio privado que está promocionando una vacuna viva para zóster. Como usted lo mencionó, pues en teoría el registro ya se había vencido y la empresa que producía Zostavax había decidido no volverlo a traer por las razones que usted mencionó, pero resulta que nos enteramos, y esto es, pues, nos llama la atención porque varios colegas nos han consultado que hay una vacuna viva china aprobada como vital no disponible por INVIMA la semana pasada y ya hemos visto que varios centros privados en Bogotá y en Medellín la están promocionando y ha originado algo de confusión en el entorno porque no es la vacuna que usted claramente nos dice que va a llegar al país, sino esto es una que es viva.
Y en ese contexto, pues yo quería pedir el favor si usted podía volver a dar esa claridad del problema de las vacunas vivas en pacientes especialmente trasplantados y también conocer su opinión en el pretrasplante en relación a esto. Pues vea, Gracias. doctor, gracias por comentar. Pues, a ver, pues de nuevo, ¿de qué habla uno? Es cuando, no sé si ustedes han visto los pacientes que llegan a uno y le dicen que están tomando té verde o cosas de esas, uno dice, yo no sé qué componentes tiene esta vacuna, yo no sé cuál fue la inactivación o cuál fue el proceso o qué estudios tiene esta vacuna en determinados tipos, porque estas vacunas, pues, aunque Sinovac fue muy buena vacuna, pues uno no tiene el conocimiento y no fue la vacuna que uno está acostumbrado a leer o a dar su respectiva recomendación a través de la CDC. Entonces, toda vacuna de virus vivo atenuado hay que tener, pues, aunque en ocasiones se aplica inadvertidamente a pacientes inmunosuprimidos, sí se ha visto que en algunos casos, cuando se aplica a pacientes que no sabían o que se aplicaron por error, pueden reactivar varicela. Cuando esto pasa, cuando usted aplica una vacuna de un virus vivo atenuado que tiene tratamiento, llámese influenza, que es la intranasal, o llámese a ciclo, o llámese a varicela, que es intramuscular, idealmente los pacientes deben de recibir tratamiento antiviral y deben de recibir inmunoglobulina específica porque los pacientes tienen riesgo de reactivar y reactivar diseminado y tener complicaciones. Y usualmente estos pacientes, como el doctor Roncancio lo sabe, estos pacientes con una varicela o con herpes mucocutáneo 1 o 2 diseminado, la mejor terapia es intrahospitalaria con aciclovir endovenoso, porque ustedes han visto, estoy seguro que han visto neumonías de varicela en pacientes inmunocompetentes muy severas a adultos mayores, pues a adultos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que pues se está promocionando con un registro pues que no tenemos la claridad, especialmente en este tipo de pacientes. Entonces, y esto chévere que me comente este el doctor porque ustedes se acuerdan antes, o no sé si lo tienen presente, que cuando un individuo inmunosuprimido vivía con un niño que recibía la vacuna o le iban a aplicar la vacuna de la polio, había que darle un certificado y decir que el niño no podía recibir vacuna de polio oral porque es un virus vivo y que podía transmitírselo al familiar y pues desarrollar una parálisis flácida. Afortunadamente, pues ya en Colombia solamente tenemos la vacuna intramuscular, que es la de virus inactivado. Entonces, lo mismo pasa con la varicela, o sea, cuando usted aplica la varicela, usted no sabe la inactivación de este virus puntual de la varicela de la China, sí tiene la capacidad replicativa mayor para producir infección al entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pienso yo, pues no es para aplicársela a todo el mundo y definitivamente no se le debe aplicar a pacientes que han recibido inmunosupresión reciente, llámese trasplante de órganos sólidos. Y pues sí, hay que indagar más, pero pues uno queda cierto, pues de todos modos está uno intranquilo. Pablo, acá hoy hay otra pregunta de nuestros colegas pediatras y Ah, ellos saben más que yo, ¿no? Esos son buenísimos para las vacunas. ellos tienen la inquietud de si en este momento recomendarías a la población joven y adolescente candidato de trasplante vacunarlos a todos contra el papiloma. Ah, bueno, buenísimo, claro. A ver, la indicación de virus del papiloma humano va desde los 15 hasta los 45 años de edad. Entre más temprano mejor, ¿cierto? Y idealmente, pues el esquema actual en Colombia, estamos con Gardasil 4, que son cuatro, que es la que aplica el PAI o particular el BPH9, pues la nanovalente. Mm, Se están haciendo estudios a nivel mundial de no dos dosis de BPH9, sino una sola dosis, y aparentemente es igual de bueno. Es una vacuna muy costosa, pero mi recomendación, y qué hago yo en trasplante tanto de sólido como hematológico, es tratar de recomendar la vacuna del BPH hasta los 45 años de edad. Porque es un virus que se reactiva mucho y depende mucho, como les mostré la imagen, de esa capacidad del individuo de controlarlo. Y
es algo que uno no tiene presente o la población no tiene presente, es un virus muy prevalente en la población y los porcentajes de positivización muy altos en la adultez temprana asociado al número de contactos sexuales o el número de parejas sexuales que haya tenido un individuo. Entonces yo creo que yo sí propondría pues que dentro de los pacientes inmunosuprimidos candidatos sí reciban el esquema de BPH. Idealmente el del 9 o en su defecto el Gardasil. Eh, Hago una pequeña cuñita. Próximamente Merck va a hacer estudios grandes de BPH en Colombia y va a haber varios centros dentro del país. De pronto hay algunos pacientes que podrían ser candidatos o familiares y todas estas cosas. Ok, bueno, yo creo que para todos ha sido muy interesante esta charla, no solamente desde el punto de vista del paciente trasplantado, sino de sus donantes y sus familias. De todas maneras, queremos, en nombre de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, agradecer al doctor Moncada por esta charla que creo que fue muy práctica y nos da una orientación hacia lo que debemos hacer y el futuro. Y yo creo que con esto podemos cerrar, obviamente, sin dejarles olvidar la invitación al próximo Congreso de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, que la vamos a hacer aquí en Cali el 2, 3 y 4 de mayo, para la cual esperamos la asistencia de todos. Muchas gracias, buenas noches y esperamos verlos prontos por acá en nuestra ciudad.